Hay criaturas que nacen de la imaginación y hay otras que nacen del miedo. El vampiro pertenece a la segunda categoría. Mucho antes de convertirse en protagonista de novelas, películas y series de televisión, ya habitaba la mente humana. No tenía todavía colmillos elegantes, no vivía en castillos envueltos en niebla, no vestía capas negras, era algo mucho más simple y quizá mucho más aterrador. Era la sospecha de que la muerte no era definitiva. Durante miles de años, hombres y mujeres enterraron a sus seres queridos sin comprender completamente qué ocurría después. Observaban cómo la vida desaparecía de un cuerpo, pero también observaban fenómenos que parecían desafiar toda lógica. Cadáveres que tardaban en descomponerse, sueños recurrentes con familiares fallecidos, enfermedades que aparecían después de un entierro, desgracias que parecían perseguir a una misma familia. Y cuando no existen respuestas, la imaginación ocupa el vacío. Así nacieron historias sobre muertos que regresaban, sobre seres que caminaban durante la noche, sobre criaturas capaces de alimentarse de la vida de los demás. Lo más sorprendente es que estas historias aparecen una y otra vez, en culturas diferentes, en continentes distintos, en épocas separadas por siglos, como si la humanidad estuviera intentando responder siempre a la misma pregunta: ¿qué ocurre realmente cuando alguien muere? La historia que vamos a recorrer hoy no es solamente la historia de un monstruo, es la historia de una idea que comenzó en la oscuridad de la antigüedad, que tomó forma en supersticiones y leyendas, que encontró un rostro en un príncipe guerrero del siglo XV y que alcanzó la inmortalidad gracias a un escritor victoriano. Pero para comprender el nacimiento de Drácula, primero debemos regresar al origen, a una época en que la noche pertenecía a los muertos. Bienvenidos amigos a este tu canal de historia. Yo soy Jonathan y hoy es un día especial. De hecho, yo creo que siempre lo es cuando viene alguien al canal, pero hoy es más que justificado porque tengo el honor y sobre todo el placer de recibir a una de las primeras personas que, sin yo esperarlo, esto creo que nunca lo he contado, en mi cuenta de Instagram este buen señor, Ángel Gol, bien hallado. Muchas gracias, Jonathan. ¿Qué tal? Bueno, un placer para mí estar contigo en tu programa y tenía muchísimas ganas. Lo vais a notar muy pronto. Pues como decía, este buen señor fue el primero en enviarme un mensaje, que lo tengo todavía como oro en paño, un mensaje precioso que me dejó a mí loquísimo, no me lo esperaba. Y desde entonces pues hicimos una colaboración y aquí estamos para hablar de un ser mitológico pero también histórico y sobre Claro, todo sobre los orígenes de esa figura que son más antiguos de lo que creemos. De hecho, las raíces más profundas, como suele suceder, están en la antigua Mesopotamia, así que no nos vamos a ir muy lejos de Mesopotamia después de todo. no, bueno, tú ya bien controlas ese tema de Mesopotamia y evidentemente todo está, yo siempre he dicho, todo el origen de todo está en Mesopotamia. Y este tema que vamos a tratar, pues también, evidentemente ya tratamos un poquito de ello.
de ella en el otro programa que hicimos, pero bueno, vamos a ver el origen y la evolución de esta figura, de este mito, de esta leyenda y de esta, bueno, y la vinculación que también tiene con la historia, evidentemente. No quiero desvelar nada porque lo vas a desvelar tú, ¿no? Sí, vamos a irlo desvelando, eso es lo importante. Que me estoy fijando, mira, me sale una mano en esto es cosa de Jitsi. Sí, es una mano, sí. Muy bien, pues antes de meternos con la historia, querido Ángel, me gustaría que comentaras acerca de la noche del alquimista, esa noche llena de misterios, de historias y de leyendas. Bueno, sí, a ver, bueno, lo primero que te voy a decir, porque hoy vengo ataviado para la ocasión, llevo mis uñas pintadas, quiero dar con esto creo que damos una pista y bueno, quiero también, ya que hablas de la noche del alquimista, quiero decirte que tengo aquí vengo Eso, ataviado eso. con la noche del alquimista, para que veáis el logo, es un regalo de mi gran amigo Miki del podcast Subrayarte y bueno, creo que es necesario que lo diga. En cuanto a la noche alquimista, pues bueno, pues ahí seguimos haciendo un poco los mismos temas de siempre, ¿no? Historia, terror, relatos originales. Ahora se votó hace poco el próximo podcast que estoy preparando, tratará sobre Galicia. Ya sabes que La Noche del Alquimista trata mitología, leyenda, de todo un poco y bueno, no me quejo, vamos bien, ya sabes cómo es esto, unas veces mejor, otras veces peor, Sí. pero siento el respaldo de los alquimistas y el tuyo también, por supuesto, el primero. Y bueno, lo que has dicho, tengo que contestar a eso también, no quiero ponerme muy pesado, pero respecto al mensaje, pues bueno, muy agradecido y para mí es un placer y es un honor volver a tu programa, que creo que estás haciendo una labor muy buena. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío, como ya dije. Ya Ángel, aparte del mensaje, pues tuve una conexión muy bonita por los temas que a mí también me gustan, el tema de los misterios, de las leyendas, de estas criaturas de la noche. De hecho, el Ujú. primer especial fue de eso, de las criaturas de la noche. Y hay un personaje en particular que a mí siempre me ha llamado la atención, que es Drácula, Sí, que desde jovencito me ha impactado. Y qué mejor manera que conocer su figura con alguien como Ángel, que trata estos temas de misterio, de leyendas, de mitos. Así que hoy vamos con la misión de no solamente de conocer a Drácula, que aparte de Drácula, el tema del vampirismo tiene, eso como es. decíamos, unas raíces que se hunden en lo más antiguo, ¿no? En nuestra querida Mesopotamia. Así Sí. que, ¿qué te parece si ya vamos al lío? Vamos a empezar con los bloques, el primero de ellos. Sí, bueno, lo primero, todo el mundo, o mucha parte del mundo, conoce la historia de Drácula, bueno, de su autor, Bram Stoker, que también aprovecho, tengo un podcast de Bram Stoker, en La Noche del Alquimista, ahí podéis encontrar también más detalles, pero vamos a tratar el tema del vampirismo, del vampiro. Creo que tenemos que remontarnos al origen para ir evolucionando, ¿no? Hasta llegar a Drácula, bueno, hasta ver también, bueno, empezaremos, como bien dices, por Mesopotamia, Lilith, quién era, todo parte de Lilith, ¿no? Y su evolución, ¿no? Pues también tenemos la figura de Brad Tepes, lo contaremos, el vampiro de John William Polidori, Carmilla. Al final, Bram Stoker y Drácula es lo más, digamos, conocido, ¿no? Porque en su maestría tuvo esa,
ese bien hacer de, reunir todos estas leyendas. Bueno, su investigación aportó mucho también para construir esa figura de Drácula. Y bueno, si te parece, vamos a empezar por ese primer bloque que yo lo llamaría el miedo primordial a los muertos. Tenemos que partir de un origen para conocer todo lo que envuelve al vampiro, ¿no? Y como figura principal, pues a Drácula. Esto que comentabas de que Drácula y Vlad Tepes, ¿no? Son los más conocidos. Podríamos hablar de que son los comerciales, ¿no? Sí, sería digamos, lo más vistoso, ¿no? Del vampirismo son los comerciales. Bram Stoker lo llevó a un nivel, digamos, más moderno, más llamativo, más comercial, ¿no? Pero lo que hizo Bram Stoker con Drácula quizá no hubiese sido posible si antes no hubiese conocido todas las leyendas que además en su tierra, Escocia, son muy dadas, ¿no? al vampirismo. Ya hablaremos de Bram Stoker, pero bueno, la labor que hizo de investigación fue fundamental para crear esta figura, pero que viene sobre todo del origen, del mito, de la seducción, de la noche, y como primer punto de Lilith, ¿no? Entonces, mucho antes de que existiera la palabra vampiro, ya existía el miedo que acabaría creando a ese propio vampiro, al vampiro, ¿no? El miedo al muerto que no permanece muerto, el no muerto. De hecho, él en sus primeras notas no lo llama Drácula. La novela se titula El no muerto, ¿no? Undead. Hoy entendemos la muerte como un proceso biológico. Es algo que, bueno, todo el mundo me conoce, soy más del siglo XIX que de otra cosa, que el siglo XXI, ¿no? Y me identifico mucho con lo victoriano, con Drácula, ¿no? Y ahí también está el romanticismo, ¿no? Pero durante la mayor parte de la historia humana, la frontera entre la vida y la muerte estaba rodeada de incertidumbre. Hoy lo sabemos todo y todo lo arreglamos, ¿no? Con la biología, con la medicina, ¿no? Pues antiguamente no. Las enfermedades aparecían sin explicación. Las cosechas podían fracasar de repente y surgían las epidemias que arrasaban las comunidades enteras, ¿no? Y cuando una tragedia golpeaba a un pueblo, pues era natural buscar una causa, ¿no? Muchas veces esa causa se encontraba entre los muertos. Tú bien sabes que en la antigua Mesopotamia, tú que eres experto, existía la creencia de que ciertos difuntos podían convertirse en espíritus errantes si no recibían los rituales funerarios adecuados. No eran necesariamente demonios, ¿vale? Pero tampoco estaban en paz. Se encontraban atrapados entre dos estados, entre dos mundos. Por ejemplo, en Grecia aparecieron relatos similares, o en Roma, ¿no? Historias sobre muertos incapaces de encontrar descanso. Almas que regresaban para atormentar a los vivos o reclamar aquello que les había sido negado. Pero, ¿dónde fue que esto cobró más importancia? En Europa Oriental, donde estas creencias comenzaron a adquirir una forma especialmente inquietante. Y eso es lo que a mí me fascina de esto, ¿no? En aldeas aisladas, por los bosques, las montañas, y durante los largos inviernos surgieron relatos sobre cadáveres que abandonaban sus tumbas. No eran fantasmas, eran cuerpos que caminaban, que visitaban a familiares. Menuda visita, ¿no, Jonathan? Ya ves. Que aparecían durante la noche. Tienen que aparecer durante la noche. En la noche es donde está la magia, donde está el romance.
que parecían absorber la fuerza vital de quienes se encontraban a su paso. En algunas regiones recibieron el nombre de upir, una figura considerada por muchos historiadores como uno de los antepasados del vampiro moderno. Pero el upir no era un seductor como Drácula o como, bueno, ya también veremos el vampiro de Polidori, ¿no? No era elegante, eso vendrá después. Era una presencia grotesca, un cadáver animado por una fuerza desconocida. Y el miedo que inspiraba era tan real que muchas comunidades desarrollaron rituales específicos para impedir su regreso. Los cuerpos eran enterrados con piedras en la boca. Bram Stoker también hablará de esto y se sirve de ello. De hecho, bueno, como he dicho, iremos viendo poco a poco cómo va evolucionando toda esta idea, porque al fin y al cabo la idea del vampiro es una idea que, bueno, también es pura alquimia, podríamos decir, porque Sí. se va transformando según la sociedad y según los siglos, ¿no? Y cómo se ve, evidentemente, cómo va evolucionando de esas leyendas originarias. Ujú. Pero siguiendo con este tema, con este origen, decimos que había que enterrarlos con piedras en la boca. O sea, había que impedir que se levantaran, ¿no? Porque se levantaban. Eso es lo que se creía y se contaba de boca en boca, ¿no? Ujú. Pues había que atravesarlos además con estacas, Hmm. sujetados al suelo con pesados objetos. Esto era la tradición, esto es como se hacía. De hecho, si alguien ha leído Drácula de Bram Stoker, bueno, todo el mundo espero, o ha visto las películas, también hay retazos de esta idea, ¿no? Sí, De, sí, sí. de esa tradición con el vampiro, con el no muerto, ese miedo aterrador, ¿no? Y estos rituales que se llevaban a cabo en estas zonas de Europa. Bueno, no solo eso, también tenían que ser decapitados sí o sí, ¿no? Bueno, estas prácticas hoy nos parecerán macabras, pero es lo que yo siempre digo, hay que estar en el contexto y en el lugar, Hmm. ¿vale? Entonces no podemos entender el vampirismo nosotros igual que una persona del siglo XV, ¿no? Totalmente. Entonces realmente eso es lo que da miedo, ¿no? Esa evolución, al fin y al cabo, creo que nos vamos a sorprender con lo que vamos a ver, porque el vampiro es va mucho más allá de la figura que pueda ser romántica o puede ser grotesca, ¿no? Yo creo que es la idea de la muerte que nosotros tenemos dentro. Eh, Sí, bueno, la pero idea de la muerte y del regreso y también. del regreso, eso es, y del regreso. Para quienes realizaban estas prácticas, bueno, esto representaba una medida de protección, como digo, necesaria, ¿no? Una forma desesperada de controlar aquello que no comprendían, porque antes, pues, no se podía comprender como hoy lo comprendemos. Para mí, ya lo veremos, hoy el vampirismo podríamos decir que no existe, pero existe de otra forma, ¿no? Ujú. Porque detrás de todas estas historias se ocultaba la ansiedad, esa ansiedad que tú dices por la muerte y por el regreso también. Eh, esa posibilidad de que la muerte no fuese tan definitiva como parecía. Sí, Ese miedo a morir y que todo se acabase, ¿no? Bueno, pues según estas leyendas, no acababa. La muerte no acababa, sino que podríamos decir, ahora voy a ser yo un poco macabro, se levantaba para quizá darnos otra oportunidad, ¿no? Entonces los muertos regresaban. Eh, ¿Qué más podía esconderse en la oscuridad? ¿Qué algo más? ¿Qué cosa más atroz, no? ujú. Este sería el origen, el origen, pero eso es la idea originaria. Pero hay que encarnar esa idea también, ¿no? O hay que darle forma. Y aquí es donde aparece nuestra querida Lilith, que es el arquetipo nocturno. Lo vamos a
porque vamos a ver pues, el arquetipo nocturno, por ejemplo, que es Lilith. De aquí nace toda la idea que envuelve al vampirismo. Luego, con el paso del tiempo, pues como a los seres humanos nos gusta dar formas y colorear todo, pues vendrá Ujú. la idea romántica, un vampiro más seductor, más romántico. Pero Lilith era otra cosa, era el arquetipo nocturno. Si me permites, te cuento un Sí, poquito por de supuesto. Lilith, que hablamos de Lilith en ese programa, pero vamos a ahondar un poco más en la idea, ¿no? Es que yo creo que es un personaje que merece que se ahonde más por todo lo que representa también. Sí, además, bueno, pues luego lo vamos a ver, pero esa ligación, esa vinculación que tiene con Eva Sí. en la Biblia, pero de una forma distinta. Pues si buscamos el origen del vampiro, no encontramos una única criatura, ¿no? Encontramos fragmentos, ideas dispersas que con el paso de los siglos terminarán formando una imagen reconocible. Uno de esos fragmentos lleva un nombre que ha sobrevivido durante milenios, Lilith o Lilitú, también la Lilith. podemos llamar. Sí. Hay quien piensa que era un vampiro, pero no era un vampiro. No existe esa idea de vampiro. Eso es algo más moderno, ¿no? Representa uno de los antecedentes simbólicos más importantes de la figura vampírica. Eso sí, sus raíces pueden rastrearse hasta antiguas tradiciones mesopotámicas. Allí, en Mesopotamia, encontramos referencias a entidades femeninas asociadas con la noche, el viento, la enfermedad y la muerte inesperada. Toda esta idea es Lilith. Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con tradiciones hebreas posteriores. Y fue entonces cuando apareció la leyenda que la convertiría en la figura inolvidable, ¿no? En el origen. Según una tradición medieval, Lilith habría sido la primera esposa de Adán. Fue creada del mismo polvo, igual que él, no de la costilla, del mismo polvo. Y precisamente ahí, Jonathan, es donde comienza el conflicto. Ahí va a empezar toda la idea de la noche, de la muerte, de la enfermedad, que si lo resumimos todo, se transmutará o finalizará con la idea del vampiro, ¿no? La leyenda cuenta que Lilith rechazó ocupar una posición subordinada en el Edén. Se negó a obedecer, se negó a aceptar el lugar que le había sido asignado. ¿Qué hizo? Abandonó el Edén y a Adán, ¿no? Pero en los mitos, abandonar, tú lo sabes, un lugar sagrado nunca significa simplemente marcharse, Ujú. como hoy en día que nos marchamos y bueno, se ha solucionado todo, ¿no? No, era muy distinto. Significa transformarse, tras, transmutarse iba a decir, pero bueno, transformarse. No quiero entrar en muchos términos de la noche del alquimista, pero, Eres libre de entrar en términos de la pero noche. bueno, es una transformación, ¿no? Eso. No sabemos si para algo mejor o para algo peor. Para los amantes de los vampiros, para algo mejor. Fuera del paraíso, Lilith deja de pertenecer completamente al mundo humano. Ya no es humana, ¿no? Tampoco pertenece del todo al mundo divino. Lilith no es una diosa, ¿vale? Se convierte en una figura liminal. ¿Qué quiere decir? Que está al limen, al límite, en un umbral, ¿no? Un ser que habita el umbral entre dos realidades. Es precisamente en esos umbrales donde nacen muchos de los monstruos más poderosos de la imaginación humana, entre ellos Drácula, ¿no? Ujú. Con el paso de los siglos, diferentes tradiciones comenzaron a atribuirle características
cada vez más oscuras. Se decía que visitaba hogares durante la noche, que acechaba a recién nacidos, que atacaba cuando las personas eran más vulnerables, la enfermedad, ¿no? Y aunque todavía no estamos ante un vampiro, ya podemos reconocer algunos elementos fundamentales del mito del vampiro: la oscuridad, la vulnerabilidad humana, la amenaza invisible y la idea de una entidad capaz de apropiarse de aquello que mantiene viva a una persona, de robarle su vida, su energía, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que Lilith bebía sangre? No. No, no bebía sangre. Eso se verá después, es más moderno. Bueno, quería hacer un apunte sobre Lilith. Sí, El origen es de un mito, el del árbol Utuku, ujú, que era un árbol sagrado de la mitología sumeria. Era un árbol que en una tormenta cayó a las aguas del Éufrates y ujú. la diosa del amor y la guerra, Inanna, Nana, lo sí. rescató la madera de este árbol. Bueno, mejor dicho, rescató este árbol, se lo llevó a su jardín, Ujú, lo plantó en su jardín, pero descubrió que empezaron a anidar bestias en este árbol. Una de esas bestias era Lilitud, claro. una mujer, un monstruo, mejor dicho, con cuerpo de mujer y con alas y garras de pájaro. Ujú. Ese es el origen de la Lilith que estabas comentando, que como Ese bien es, dices, después en la Edad Media, con el alfabeto de Ben Sirá y el Talmud vencida. de Babilonia, se le Ujú. dio ya después esa forma como convirtiéndola en la primera mujer de Adán, que se dice pronto, Claro. que Se fue, cristianizó, digamos, ¿no? o mejor dicho, judaizó. Se judaizó. En este caso sí. Sí. Eso, más bien sea, sí. fíjate cómo nació de una simple bestia de la mitología sumeria, se convirtió en la primera mujer de Adán. Fíjate ese recorrido que hizo, ¿no? Sí, sí, claro. Y El antes, origen es que tenía que estar ahí. y antes comentabas, ¿se alimentaba de sangre? No, en el caso de Lilitu, se alimentaba de semen. De semen. Sí, iba a Ajá. buscar a Ya sí, sí, los, también lo iba a recuerdo, sí, buscar claro. a los hombres solitarios y se Ujú, alimentaba de su semen. ujú. Muy Así que interesante, ¿no? sí, la verdad que es interesante sobre todo por los orígenes tan antiguos y cómo después se le dio la vuelta. Claro, es que yo siempre lo digo y lo he dicho con varios de vosotros, lo digo en mis podcasts, o siempre lo digo, ¿no? Que nos creemos muy modernos, pero al fin y al cabo todas las ideas modernas que tenemos parten de un origen muy, muy antiguo, bueno, tan antiguo Sí, como este caso, ¿no? Y son las sociedades las que transforman esas ideas o las religiones también, ¿no? O las propias leyendas de un lugar. Pero todo hay que buscarlo, y tú lo sabes y lo haces muy bien, en Mesopotamia, sí, que es donde está todo. sí. Como bien dijo Noah Kramer, que siempre lo comento, la historia empieza en Sumer, que La es la historia parte empieza más en su... antigua, que es la parte más antigua de Mesopotamia. Y Eso también es. estaba pensando, comentaste los vampiros, entre comillas, que habían en la mitología mesopotámica, que Ujú. eran los Sedinmu y el Utuku, Utuku, sí. que eran, como bien decías, espectros de muertos que habían regresado del más allá porque no se les hicieron los debidos rituales Ritos. funerarios, que Ujú. en Mesopotamia eran hacer el banquete funerario para calmar precisamente a los muertos y también para, como una manera de recordarlos también, Sí, apaciguarlos. apaciguarlos, efectivamente. Ujú. Aunque, Sí, bueno, aunque al igual que Lilitud, no se alimentaban de sangre. En este caso, estas dos bestias, estas dos
estos dos vampiros, entre comillas, se alimentaban de la energía de las personas. Eso es, la energía. Bueno, el vampirismo es muchas cosas, ¿no? Sí, Pero sobre todo es la energía, ¿no? El absorber esa energía vital y, bueno, y transformarla en muerte, en este caso, ¿no? efectivamente. Pero es eso, es lo que hemos estado diciéndole de Lilith o Lilith, representa muchas cosas. Nos podemos quedar también con esto, la enfermedad, ¿no? La Sí. enfermedad que provoca la muerte. Todas estas ideas irán evolucionando, bueno, pues gracias a, a escritores innegables, ¿no? Como Bram Stoker es el máximo representante de ello, ¿no? Pero bueno, Polidori hemos dicho, Le Fanu con Carmila, pero es la idea, Lilitud Ujú. es la idea que nos lleva a esta figura que a mí me fascina desde muy pequeño, Al vampiro moderno, por así al decirlo. vampiro moderno, sí. Si quieres, seguimos Por un supuesto. poquito más, te cuento. Sí. Eh, entonces Lilith encarnaba algo mucho más profundo, ¿no? La sensación de que la vida podía ser arrebatada por una fuerza que no pertenece al orden natural. Ahí es donde radica el verdadero miedo y el terror, ¿no? Una idea que sobrevive durante siglos. Esto es también lo llamativo, ¿no? Del vampirismo y del vampiro, esperando una nueva forma. Y bueno, si saltamos mucho en el tiempo, esa nueva forma, esa nueva idea de vampiro que vamos a... Bueno, primero, iba a decir de vampiro, pero primero esa idea se sitúa, se ubica en un personaje histórico. Eso será después. Lo hará Bram Stoker, claro, evidentemente será después. Pero sería importante ver la figura del empalador, Brad Tepes, por todo lo que representa eh, históricamente, por su forma de hacer, de hacer las cosas, que infunde mucho terror, y por la idea, ¿no? que transmite para que luego Bram Stoker magistralmente se pueda servir de eso, porque al vampiro hay que darle una forma física, bueno, aparte de la idea, ¿no? Pero hay que, digamos que llevar la historia y la leyenda de la mano para hacerlo más creíble. O sea, ya nos metemos en, nunca mejor dicho, en el ajo. O sea, para lo que hemos venido aquí Sí, este día, vamos a hablar ah, del... Yo creo que la figura incluso, me atrevería a decir, incluso es un poco más famosa que el propio Drácula, ¿no? sí, claro, porque bueno, la figura en sí es una figura histórica, una figura real que existió, ¿no? Y ahora te cuento un poco dónde lo ubicamos. Antes me hablabas de Valaquia, Ujú. de estos países de Europa, donde surgen estas leyendas, ¿no? Al fin y al cabo, tú sabes, bueno, hemos empezado en Mesopotamia, la idea, el mito ha ido viajando en el Sí. tiempo y en el espacio y llegamos a, a una zona que hoy conocemos como Transilvania, pero bueno, que podemos llamar Valaquia, ¿no? Allí eh, hay un príncipe que es Brad Tepes, se le denomina Tepes, ahora vemos por qué, Brad III, ¿vale? Y vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1462. Europa occidental vive una época de guerras constantes, imperios enfrentados, fronteras inestables, traiciones, conspiraciones, violencia. En ese escenario aparece una de las figuras más temidas de su tiempo,
Brad III, que es príncipe de Valaquia. Resulta curioso porque era un príncipe cristiano, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo todo eso se transforma. Bueno, es un gobernante, príncipe, guerrero y hombre cuya reputación acabaría trascendiendo a la historia. Trascendió tanto que Bram Stoker encontró en él el vampiro perfecto, el Drácula que llevaba tanto tiempo buscando, porque le estuvo mucho tiempo buscando Bram Stoker a su vampiro, ¿no? A su no muerto. Su apodo era Tepes. Tepes significa empalador. Tenía la bonita costumbre, espero que esto no sea censurable, bueno, la macabra costumbre de empalar a sus enemigos. Y no era una metáfora, era eh, es lo que realmente hacía, les empalaba, ¿no? Brad utilizó el empalamiento como método de castigo y como arma psicológica, porque también aquí en el tema del vampirismo encontramos el tema de la psicología, es muy recurrente, ¿vale? Los relatos de la época describen paisajes cubiertos por miles de cuerpos atravesados por estacas. Estamos ahora en la historia real, Sí. ¿vale? De Brad. Bueno, lo que hacía era diseñar, era un espectáculo, ¿no? Para el terror. Imagínate cientos o miles de cadáveres Mm, empalados, pues así se sembraba el terror por entonces. Era una advertencia muy visible para cualquier enemigo. A cualquiera se le quitarían las ganas de intentar invadir su territorio, ¿no? totalmente. Vale, según las crónicas, cuando las fuerzas otomanas avanzaron hacia el territorio valaco, encontraron extensiones enteras ocupadas por cadáveres empalados. Un bosque de muerte, un mensaje imposible de ignorar. Sin embargo, Brad no era un monstruo sobrenatural, era una persona normal y corriente, ¿no? Era un individuo terrorífico, macabro, también un héroe, según qué caso, según dónde, a quien preguntes, ¿no? Por ejemplo, en Rumanía, En Rumanía es un héroe nacional, ¿no? sí, es un héroe nacional, pues bueno, también es lo que digo, hay que ponerse en el contexto y en la situación, ¿no? Y estaba yo pensando, claro, como comentabas tú al inicio, Mm, todas las leyendas de los no muertos surgieron en esta zona, ¿no? En Valaquia, Rumanía. Y estaba pensando, seguramente tenga algo que ver que esta zona, que era una zona de paso, si nos remontamos un poco más atrás, a los tiempos de Roma, ujú, era uno de los limes por donde penetraban constantemente las tribus bárbaras, era una zona de guerra, de violencia también. O sea, claro. tiene lógica si lo buscamos que justamente en esas zonas que hayan empezado a surgir estas leyendas, ¿no? De no muertos. Una zona violenta que ha visto muerte durante siglos y siglos, ¿no? Ujú. Quizás tenga esa justificación que precisamente aquí empezarán a surgir estas historias. Sí, tiene justificación y tiene sentido. Y si fíjate, se me acaba de ocurrir, si lo llevamos al tema hablo de la metáfora, ¿no? De Lilith como la figura liminal de limen, de frontera, ¿no? Entre un umbral, entre la vida, la muerte, pues esta zona también pues lo representaría, ¿no? Y es lo que tú dices, tiene mucho que ver por tener esa ubicación y esa importancia dentro de todo ese contexto que se estaba viviendo, de guerras fronterizas. eh, sí, yo lo vincularía a esto, ¿no? Luego podemos
Podemos Sí. pensar en más allá, ¿no? En la metáfora, pero tiene su relación. Y ahora que comentabas también lo de los otomanos, es que claro, para el año que estamos hablando, que es 1462 aproximadamente, Sí. Constantinopla había caído hace muy poco, los Ujú. otomanos se estaban expandiendo por los Balcanes Sí. y precisamente, claro, Vlad era uno de esos príncipes cristianos, de los ya los pocos que quedaban libres y también tiene, vamos a llamarlo justificación, esa violencia con la que se Sí. empleó para lo que tú decías, esa advertencia terrorífica, ¿no? Que si llegas aquí, Al, pues esto es lo que te vas a encontrar, que es la muerte. claro. Al final también, date cuenta, tú lo has dicho, tenemos el ejército otomano y tenemos a Brad que es cristiano. Hay una confrontación ahí de ideas religiosas, también, ya podemos decir, y también sería un epicentro de, de todo esto, ¿no? Pues acabar, digamos, con un mundo, con una idea, con un mundo, por ejemplo, los turcos evidentemente tienen, bueno, tienen la religión que tienen y la idea que tienen, ¿no? Ujú. Entonces es una confrontación entre dos mundos. Es también, ¿qué hay en medio? Pues una, una pequeña, una pequeña línea, ¿no? Que divide estas ideas y estos espacios también. Sí, Entonces también lo podríamos vincular a eso. Pero lo importante aparte de esto que bien dices, tiene mucho que ver la historia, el contexto, bueno, la cristiandad, el mundo de los otomanos, la caída de Constantinopla, está muy vinculado, ¿no? Pero exacto. nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo terminó vinculado Brad Tepes ¿Cómo se al convirtió mito? en Drácula? Claro, ¿cómo se convirtió? ¿Dónde está ese origen? Tiene que haberlo, ¿no? Pues la respuesta se encuentra en un nombre, su nombre. Su padre pertenecía a la orden, tú sí lo sabes, a la orden del Del dragón. dragón. Por ello era conocido como Dracul. Bueno, aquí Bram Stoker no se rebanó mucho los sesos, ¿no? Le puso una A solo, pero Sí, bueno, sí. luego se rebanaría el seso, los sesos en las investigaciones, ¿no? Que llevó a cabo. El dragón, Dracul. Pero en rumano medieval la palabra también podía asociarse con el diablo. De ese modo, Brad pasó a ser conocido como Drácula, el hijo de Drácul, el hijo del dragón. Eso para algunos, pero también para algunos como el hijo del demonio. Mm. Bueno, era muy notorio que se podía representar con el dragón, con el diablo, ¿no? Con el demonio, por todo el terror que infundía. Bueno, siglos después, ese nombre llegará a manos de un escritor irlandés, de nuestro querido Bram Stoker, y aquí todo cambiará. Pero siento decirte que antes de Drácula, antes de Bram Stoker, tenemos que hablar de otro escritor que realmente em, construye la imagen romántica que tenemos de Ujú. Drácula, que es John William Polidori. Es muy bueno que lo comentes porque es verdad que nosotros tenemos la imagen, los que no tenemos tantos conocimientos, tenemos la imagen del Drácula que llegó al cine, ¿no? Sobre todo con esa peli de mediados de los 90, ¿no? Sí, Que es de la que muestra el Drácula más seductor, más la imagen que tenemos del sí, vampiro, ¿no? romántico. Romántico, exacto. Claro, en la novela de Bram Stoker
el personaje es completamente distinto. Así que, Sí, ¿qué nos puedes contar de Polidori? pues mira, es fundamental hablar de Polidori porque no es que Bram Stoker hiciese un plagio o una copia, ¿no? No. Él es un estudioso y bebe de las fuentes y de la investigación, ¿no? Y todo se puede transformar en algo distinto y con otros matices, ¿no? Pues en 1819, John William Polidori publicó un relato titulado The Vampire, el vampiro. Hoy puede parecer una obra sencilla, podríamos decir, pero en su momento fue revolucionaria. ¿Y por qué? Te preguntarás. Porque hasta entonces el vampiro, lo hemos visto, ¿qué era? Era una criatura grotesca del folclore rural. Nadie podría imaginar un vampiro que representase otra idea que no fuese la que hemos visto, por ejemplo, de Lilith, ¿no? Un vampiro romántico, un vampiro seductor, ¿no? Ahí está la importancia del vampiro de Polidori, ¿no? ¿Qué hizo? Cambió completamente las reglas. Su vampiro, Lord Ruthven, eh, era atractivo, ya no era grotesco, no era algo macabro, no era una enfermedad, por así decirlo, no era un ser enfermizo, ¿no? No era... Distaba mucho de todo eso, ¿no? La idea ahora se convierte, se transforma, digamos por alquimia, podríamos decir, se transforma en algo más físico, ¿no? Era sofisticado, educado, carismático, frecuentaba la alta sociedad. De esto se va a servir, luego veremos detalladamente de lo que se sirve Stoker y Cobo, ¿no? Podía sentarse en una mesa aristocrática sin despertar sospechas, algo que a mí, bueno, me infunda un poco de terror Ujú. y misterio, ¿no? No hay que fiarse. Y por primera vez el monstruo ya lleva un traje elegante. Ahí está la sorpresa, ¿no? Ahí está el engaño también, la apariencia, lo que hoy podríamos llamar el postureo. Bueno, pues debajo de todo eso existe algo mucho más peligroso, ¿no? Y precisamente por eso resultaba mucho más peligroso. Lord Ruthven seduce, manipula, fascina, se alimenta de la admiración de quienes lo rodean. Muchos estudiosos consideran aquí que nace el vampiro moderno, y yo estoy de acuerdo. Aquí es donde nace el vampiro moderno. Bram Stoker lo lleva a otro nivel, un poquito más, como tú has dicho, más comercial, más vistoso, más de marketing, más conocido, ¿no? Eh, no es un cadáver monstruoso, ¿no? Sino un depredador social. Aquí comienza la idea moderna de Drácula, la idea moderna. La influencia de Polidori va a ser enorme, ¿no? Y muchas de las características que asociamos con Drácula aparecen ya en esta obra. Pues la aristocracia, hemos dicho, la seducción, el misterio, la inmortalidad ligada al poder. Sin poder no hay inmortalidad y sin inmortalidad el poder pues no resulta tan llamativo, ¿no? Fíjate, estaba yo pensando, o sea que el Drácula que nosotros conocemos Mm, es la suma de, primero, del personaje histórico, ¿no? De Vlad Tepes y sí, ahora de este vampiro de Polidori, ¿no? claro, Bram Stoker le tiene que dar forma, le da la forma y le da la idea, pero esa forma y esa idea ya se ha tratado antes, ¿no? Eh, y digamos que ya es una época, bueno, no dista mucho, ¿no? Pero en el tiempo, pero se muestra el vampiro, pues eso, sobre todo con muchos rasgos y características de Polidori. Pero hay más. No solo está Polidori, también tenemos que hablar
de un compatriota suyo, escritor, Le Fanu, que escribió Carmila, Oh, muy importante, ya ves. que justamente precede a Drácula. Quizás es menos conocida esta obra o este autor. Ujú. eh, Vuelvo a repetir, si me permites, en el podcast que hablo de Bram Stoker hay mucha información sobre esto. Aquí no tenemos mucho tiempo, es un tema Sí, apasionante, por supuesto. De hecho, pero dejaré enlace en la descripción. ujú, vale, pues gracias. Bueno, pero lo que interesa es ir al grano. Pues más de medio siglo después, de Brad Tepes, o sea, perdón, de Polidori, ¿vale? Ujú. Del vampiro de Polidori, aparece una obra extraordinaria. Concretamente, en 1872, el escritor irlandés, he dicho antes, quizá me he equivocado, he dicho antes escocés, no, irlandés, ¿vale? Bram Stoker también es irlandés. Sheridan Le Fanu publica una novela corta titulada Carmila. Y aquí ocurre algo sorprendente. Muchos de los elementos que asociamos con Drácula aparecen primero en Carmila, lo vamos a ver. La historia de Carmila, si me permites, te cuento un poco, Por se desarrolla en supuesto. un castillo aislado. Mm. Aquí ya aparece el castillo, fundamental en una El, historia el de ingrediente, vampiros. el ingrediente que faltaba. El ingrediente que faltaba es el castillo. Una joven llamada Laura recibe la visita de una misteriosa mujer llamada Carmila. Ella es bella, es encantadora, es extrañamente enigmática. Y aquí creo que tiene mucha relación con el vampiro de Polidori y estas características, ¿no? Desde el principio existe una sensación de atracción y amenaza simultánea. Aquí vamos a incorporar, digamos, la característica o la virtud de la belleza, ¿no? A medida que avanza la historia, Laura comienza a debilitarse, pierde energía, tiene sueños inquietantes y su salud se deteriora lentamente. Esto lo podríamos vincular con Lilith, Ujú. con esa absorción de energía, ¿no? Eh, ese robo de energía, ¿no? Esa enfermedad. Y su salud se deteriora, hemos dicho. Bueno, es el patrón clásico del vampirismo. Pero Le Fanu, el escritor irlandés, eh, añade un elemento nuevo, algo nuevo. La relación entre Laura y Carmila posee una tensión emocional y erótica. Sumamos algo más, el erotismo, Ujú. muy evidente para la época. Esto convirtió la obra en algo extraordinariamente moderno, rompía las reglas también, es algo innovador, algo nuevo, ¿no? Carmila no es una depredadora, es una figura seductora, es melancólica, es solitaria, es trágica. Y precisamente por eso resulta inquietante. Todos estos elementos que vemos se aunan ya no solo en la figura del vampiro, o sea, en el vampirismo, en la idea del vampirismo, sino también en lo gótico, en la noche, ¿vale? Entonces creo que es muy importante no saltarse nada. Bueno, muchos críticos consideran que Carmila es uno de los personajes vampíricos más complejos jamás escritos. Y bueno, Y después discúlpame, llegará Stoker. si no recuerdo mal, Carmila también está basada en un personaje histórico. En Elizabeth Bathory, Exacto, ¿puede ser? Sí, exactamente. también, bueno, muy interesante. Bueno, Elizabeth Bathory es la condesa sangrienta, ¿no? También el contexto le ubica en la misma zona, más o menos, época, creo que Hungría más bien, Elizabeth Bathory, ¿no? Sí, Y bueno, sí, se dice de ella que se bañaba en sangre, ¿no? exactamente. Sangre de mujeres vírgenes, si no Sangre de recuerdo mal. mujeres vírgenes. Claro, ahí también tenemos ya el elemento de la sangre. Entonces, esto es
es como una coctelera del terror, ¿no? Que vamos metiendo todos desde Lilith, desde Mesopotamia Sí, y sí, sí, desde sí, Lilith, sí. vamos metiendo un poquito todo, y al final sale una sangre muy, muy espesa. Y esto nos lleva finalmente al padre, ¿no? Al Al, padre, al padre. De Drácula, que bueno, antes Bram Stoker es irlandés, no sé por qué he dicho, ¿vale? Es irlandés, como Le Fanu, y también bebe mucho de la investigación, pero también bebe mucho de la tradición que hay en su país, ¿no? Con estas, con los vampiros, con estas figuras vampíricas, con estos no muertos. De hecho, pues eso, su primera intención era llamar a su novela, que la tengo aquí, si quieres, sí, por la tengo aquí, supuesto. y, y bueno, muy, muy interesante, yo creo que todo el mundo la conoce o la ha leído, pero si no, pues le animamos desde aquí a leerlo, Pues porque... fíjate, ya que lo comentas, lo comenté en el primer especial que grabé contigo. Cuando yo leí esta novela, tenía la enfermedad del beso. Ajá, sí, sí, ¿Qué lo más dijiste. vampírico que eso? Nada, O sea, eso es muy... Bueno, tú metiste en el... Te me metiste metí en el papel en el de... papel. Sí, 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 de sí. la víctima en este caso, ¿no? Pero sí lo recuerdo porque era la típica que había empezado a leer, pero que no me enganchaba. Y justo cuando estaba en esa enfermedad, como tenía tanto tiempo libre, estaba en cama, estaba en reposo porque esa enfermedad te deja completamente Sí, planchado. Es verdad que te nos, quitan la energía. es que es muy vampírica esa enfermedad. O sea, si hubiera sido en la antigüedad, es que hubiera alguien dicho, te ha atacado un muerto que ha venido de la ultratumba a robarte la energía. Bueno, hoy lo queremos explicar así, lo queremos explicar con la medicina, la Exacto. biología y tal, pero bueno, Pero que es una quién sabe. enfermedad que cuela como eso, como el concepto que estamos repasando en este especial. Claro, es que el vampirismo es todo, es un concepto, es un Exacto. concepto que va sumando, que tiene sus propias características que se van añadiendo con la forma de pensar de la sociedad, con la forma de sentir, bueno, incluso con el conocimiento de la ciencia Ujú. o no. Y es un tema muy, pues eso, muy, muy, muy interesante, ¿no? Va más Sí, allá, no es una simple figura, ¿no? sí, totalmente. Y la recuerdo precisamente por eso, que yo acabé la novela de Bram Stoker con esa enfermedad y es algo que no se me va a olvidar. Bueno, pues ahí a lo mejor tuviste algunos sueños o pesadillas. Sí, 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 totalmente. Es que es muy vampírico, la verdad que... O sea, era como que todo se juntó. Sí, bueno, yo creo que algo tenemos, ya diré por qué, pero creo que algo tenemos de vampiros, ¿no? Sí. Porque es la idea, ¿no? Que envuelve todo. Y bueno, pues el que, digamos, lo muestra al mundo de una forma ya un poquito, como tú dices, más comercial, más vistosa, más llamativa, aunando todo, ¿eh? Y bueno, y con una labor de investigación excepcional. Eh, Recuerdo, bueno, en el podcast lo digo, visita bibliotecas, en Whitby, viaja, se informa, y todo eso es realmente lo valioso para mí, es lo valioso de Drácula, ¿no? Hace un recorrido por la historia, por la leyenda y por la tradición Mm, y por el mito que bueno, no se había hecho hasta entonces, ¿no? No dista mucho en cuanto a Carmila en el tiempo, porque en 1897 se publica una novela pues esta novela de Drácula que transformará para siempre la imagen del vampiro. Digamos que Bram Stoker le pone el broche, ¿no? Lo culmina. Su título, pues ya lo sabemos, es muy simple, Drácula de
Drácula, y su autor es mi admirado también Bram Stoker. Con frecuencia se afirma que Stoker inventó el vampiro, ya lo hemos visto que no, ¿no? Es una sucesión de muchas cosas Ujú, y de otros escritores y otras obras anteriores, pero no le resta importancia ninguna, ¿vale? Para mí. Pero bueno, tampoco es exactamente cierto, pues lo que hizo fue algo mucho más importante que había hecho Polidori o había hecho Le Fanu con Carmila. Tomó siglos de leyendas, supersticiones, miedos y símbolos dispersos y los convirtió en una narrativa coherente porque tiene historia que le da veracidad, entre comillas, ¿no? Para construir a Drácula, Stoker recurrió a múltiples influencias, pues las historias del folclore sobre muertos vivientes que hemos visto, que son relatos de la Europa oriental, la literatura gótica, ujú. importante, temores sociales de la Inglaterra victoriana, porque Drácula hemos visto, bueno, el vampiro es muchas cosas y Drácula son todas estas unidas, ¿no? El temor a la sociedad, el temor social, ¿no? En una Inglaterra victoriana muy oscura, también muy caótica. Las ansiedades relacionadas con la enfermedad, que bueno, no es algo nuevo, pero algo sí se convierte en nuevo dependiendo del contexto en el que evolucione, ¿no? O en el que se tiene lugar. Y la sexualidad, que hemos Mm. visto, bueno, con Carmila, ¿no? La decadencia moral, ¿vale? Todo ello quedó condensado en un único personaje, que es el conde Drácula. Eh, Aquí aparece una transformación fundamental y es que los vampiros anteriores, digamos que inspiraban repulsión, ¿no? Drácula inspira algo más complejo, inspira miedo, pero también fascinación. Es peligroso, pero también carismático, como el de Polidori, y es una amenaza constante. ¿Qué amenaza puede tener el ser humano? ¿Qué mayor amenaza podemos tener que la propia muerte? Eso es Drácula, ¿no? Y también es una figura de poder. Por primera vez el vampiro deja de ser un cadáver ambulante y se convierte en un aristócrata. No sé qué es mejor, no sé tú qué piensas, pero a mí me gusta que me vengan de frente y la máscara que vengan Bueno, sin máscara. bueno, realmente en mi caso, lo que me inspira más terror es ese misterio de no saber a quién tienes delante. Como Sí, comentabas del vampiro de Polidori, ¿no? Ese aristócrata que iba ahí en fiestas y demás, pero que por detrás era bueno, era una bestia, ¿no? sí, claro. Ahí está el monstruo, ¿no? Pero ves, el monstruo no es algo físico, Sí, también ahí radica el terror, ¿no? El monstruo es lo que nosotros llevamos dentro como personas, o la cara que damos y la cara que exactamente. tenemos realmente, La máscara. la máscara. Mm, Y eso es el vampiro, ¿no? Es una presencia que no destruye únicamente mediante la fuerza, sino mediante la atracción. sí. Es una atracción fatal. Y bueno, eso refleja perfectamente las inquietudes que había entonces de la sociedad victoriana, porque cuando Bram Stoker escribe Drácula, él no es ajeno a lo que le rodea, al Ujú. contexto y a la sociedad que le rodea, ¿no? Eso, ese ingrediente lo introduce, no se ve a simple vista, pero está introducido en la narrativa, en la figura también de Drácula, ¿no? Es pura apariencia, Drácula, y encarna aquello que se temía, pero también aquello que secretamente atrae. Ese es el hipnotismo, ¿no? Es la parte que hipnotiza de Drácula. En un Podríamos, principio, podríamos sí, decir que el vampiro sería así como una especie de esos miedos primordiales
sí, pero también nuestros bajos instintos, ¿no? sí, Esa, es precisamente eso. ese imán que nos lleva a esa parte oscura de nuestro ser. Claro, y como digamos que sería ese miedo a uno mismo, pero a nadie le gusta mostrar su peor cara, o sea, sus miedos, ¿no? Sí, El terror. Entonces, lo disfrazamos, se disfraza, en este caso, pues Stoker lo disfraza pues con ese erotismo, con esa seducción, con ese romanticismo, ¿no? Es como no querer mostrar las simplezas, los miedos, las bajezas que tenemos dentro, con las ujú, que vamos a morir también. Está todo, exactamente. es un tema muy apasionante, está todo muy, muy relacionado, es algo, es una metáfora, eh, permíteme, en este caso, muy monstruosa, muy, muy gigante, ¿no? Que Drácula o el vampiro o el terror o lo gótico no es algo superficial, es algo mucho más profundo y no está fuera de nuestro entorno, sino está dentro de nosotros mismos. Y, Exactamente. y resumiéndote un poco, si quieres, pues te puedo decir lo que heredó Stoker de, pues de Polidori. Ujú, Lo hemos resumido, pero bueno, pues heredó eso, ¿no? De Polidori heredó el aristócrata oscuro, la elegancia peligrosa, el depredador social. De Le Fanu con Carmilla heredó la atmósfera gótica, importantísimo, la seducción vampírica, la relación entre el deseo y la muerte, el castillo aislado figura aquí para mí que creo que es fundamental, o sea, es la guinda del pastel. sí, El castillo, ¿quién imagina algún vampiro que no pueda habitar? Bueno, luego evoluciona, ¿no? Todo sí, sí, ha sí. evolucionado, pero para mí que soy un romántico, creo que tiene que haber un castillo, aunque sea en el siglo XXI, fíjate. Eh, Bueno, y tanto es así que hoy en día existe un castillo de Drácula en Valaquia, ¿no? Que sí, es una atracción turística allí. sí, 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 pero ese no es el real, el castillo Sí, real, según tengo entendido, no es un castillo que han puesto ahí. El sí, castillo, eso, posiblemente fuera uno de los castillos donde Drácula pasó un sí, tiempo eso pero sí puede ser, han dicho no, este es el castillo de Drácula claro. y hacer dineros. Bueno, pues ya sabemos cómo funciona Sí, el mundo y el dinero. Eso también es bastante peligroso, ¿no? El dinero, al fin y al cabo, es poder, ¿no? Yo creo que totalmente. también los que han montado o los que montan algo así son un poco vampiros porque les atrae, tienen ese poder de atraer y de seducir con el dinero, aunque realmente no sea el propio castillo, ¿no? Pero bueno, para los románticos no está mal, pero a mí me gusta otro tipo de... Me gusta más el castillo, digamos, original, sin tanta parafernalia. Pero bueno, en cuanto a Drácula, bueno, es que se ha montado un universo, Sí, ¿no? Y hay todo tipo de marketing con Drácula. Y mira, fíjate todo este recorrido que hemos hecho, sí, que hemos empezado desde Mesopotamia, ¿no? O sea, exactamente. no es Bueno, nada nuevo. de hecho, yo tengo que decir que también ya lo he comentado, pero yo conocí a Drácula por una serie de videojuegos, Castlevania. Ah, sí, 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 Castlevania, sí. De hecho, el nombre ya lo dice, viene del castillo de Drácula. Claro, sí. Y bueno, Castlevania, no sé, ahora me viene, es que hay mucho, ¿no? Pues las mismas películas de Drácula, ¿no? Sí, O los cómics, o Hotel Transilvania, sí, que es una serie de dibujos, ¿no? Animada. Muchas películas, incluso se ha llevado a la caricatura, a la imagen de sí. Drácula. Eh, bueno, Y es es, un personaje que, aún fíjate, estamos hablando
de 1800, ¿no? Que es donde se empezó a darle Ujú. forma al personaje, pero aún en nuestros días todavía sigue muy presente. Sí, Sigue, claro, porque son los miedos que acumulamos, el miedo a morir, el deseo, son ideas confrontadas, ¿no? El miedo y el deseo, el miedo a morir, el deseo a no morir o el sí, deseo a resucitar y volver. Eh, y aún, y yo espero, bueno, seguro que pasarán siglos, años, y esa idea seguirá sí, viva, ¿no? Y Drácula seguirá vivo precisamente por sí. eso, Esto, porque es un anhelo que tenemos y que, oye, a lo mejor físicamente no, ¿no? Pero es que Drácula no es algo físico, es algo mucho más profundo y más metafórico, ¿no? Son muchas metáforas también. Pero esa idea, mm, bien tú lo sabes, surge ya en Mesopotamia y no ha desaparecido. Pues exacto. Bueno, esa idea yo se creo ha que transformado. es probable que hubiera nacido muchísimo antes, desde las cavernas. Esa, Claro, y también. ha pasado de generación en generación, como vimos hasta esta zona de Valaquia, donde con estas mitos, estas costumbres, fue pasando hasta convertirse finalmente, gracias a los escritores irlandeses que has comentado, que fueron Mm, los que le dieron forma al claro, mito que conocemos hoy. sí, necesitamos, el ser humano necesita darle forma a todo, ¿no? Pues esa transformación, esa forma, finalmente ha sido el Drácula de Bram Stoker que conocemos, que no es más que una suma de eso, de supersticiones, de leyendas, de ideas de otros escritores. Pero bueno, sigo diciendo que Bram Stoker lo maneja con maestría y es la obra más conocida, ¿no? Y justamente cuando estabas comentando sobre los otros autores, por un momento se me vino a la mente la idea de que quizás Bram Stoker hizo ahí un poco de, vamos a decirlo, trampa, ¿no? Se basó demasiado en esas historias que habían creado sus compatriotas, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que, como tú bien comentabas, que no solamente se limitó a copiar, por así decirlo, sino que también le dio su propio barniz, ¿no? Claro, él lo cubrió, digamos, con un manto más, más oscuro que Polidori y Carmila, porque el hecho de investigar sobre Brad Tepes y de vincular una figura tan terrorífica con tantas maldades como pueda llevar, como debería de tener, ¿no? Mm. Un ser como Drácula, eso lo hace para mí distinto a ellos. No es una copia. Él, como te digo, investiga, profundiza. eh, no es simplemente una narrativa, no es una narración, no es un relato, no es un cuento de terror, es algo más. Y lo importante de Bram Stoker es eso. De hecho, él muere teniendo miedo a ese vampiro que ha creado Mm. como Drácula. Y bueno, y tiene muchos apuntes, muchas anotaciones, eh, Si no y se recuerdo sirve de mal, ello. si no recuerdo mal, había planificado también una continuación, ¿no? Sí, también. Una continuación sería ahora mismo no sabría, el visitante de Drácula o ¿cómo Sí, se llama?
había leído eso, que No lo he leído. había dejado unos apuntes donde se mencionaba que como una especie de vuelta de Sí, Drácula. sí. Bueno, cuando realmente es que muere y su idea, antes de morir, su idea es eso, continuar con. Es que ahora mismo he perdido el nombre, pero con la idea de Drácula y del regreso de Drácula. Así es. Y bueno, así a modo de conclusión, ¿qué idea quieres dejar a los quienes nos han estado siguiendo durante este tiempo? Bueno, pues que Drácula para mí, o bueno, eh, el vampiro para mí, podríamos concluir que nunca ha sido la figura del vampiro, nunca ha sido una historia fija. Podríamos decir que ha sido o es un espejo en el que cada época, porque cada época proyecta sobre él sus propios temores, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el siglo XIX representa el miedo a las enfermedades. Digamos que ese sería un ingrediente, ¿no? Que luego va a coger Bram Stoker. Incluso a los extranjeros. Drácula es un extranjero Sí. que, que llega a Londres, por ejemplo, podríamos decir, y representa eso también, ¿no? El miedo a los extranjeros. Y lo que puedan portar esos extranjeros también con su llegada, empezando por enfermedades, por ejemplo. Y, y también, bueno, en el siglo XIX representa, pues eso, el miedo a los extranjeros, a la corrupción moral, y en el siglo XX se convierte en un símbolo de erotismo, seducción, poder y Mm. transgresión. Y bueno, en el siglo XXI, que es el que menos me gusta a mí, pero adapta nuevas formas, ¿no? Ahora aparecen historias sobre la inmortalidad, la identidad, lo podríamos asociar a la identidad, a la juventud eterna y a la soledad. Pero debajo de todas esas interpretaciones sigue habiendo lo mismo, permanece la misma idea, el mismo núcleo, una vida que depende de otra vida, una existencia construida a partir de la energía ajena. Tú lo decías cuando te ocurrió la enfermedad, te sentías sin energía, ¿no? Eso, no hay nada más vampírico que eso. Ujú. Esa es la esencia del vampiro. Y por eso, hoy, en el siglo XXI, no ha desaparecido el concepto, la idea de vampiro, porque nunca va a desaparecer, porque mientras los seres humanos eh, teman o temamos perder aquello que nos mantiene vivos, seguirá existiendo una criatura dispuesta a arrebatárselo. Y eso es el vampiro. Siempre nos querrán quitar esa energía y esa vida y esa vitalidad. Yo creo que el vampiro es el espejo donde se reflejan nuestros miedos, pero también nuestros anhelos, ¿no? Sí, además me preguntas por la conclusión. Aparte de esto, haciendo un recorrido por todo lo que hemos hecho, ¿no? Lilith, Brad Tepes, Bram Stoker, bueno, Polidori, Carmila. A simple vista parecen personajes sin relación. Podemos decir, pues, ¿qué relación puede tener Lilith con Brad Tepes y luego con Bram Stoker? Eh, por ejemplo, ¿qué relación puede tener una figura legendaria como Lilith, un príncipe guerrero como Brad Tepes, un escritor como Bram Stoker? Pues que juntos forman algo más. Representan tres etapas de una misma historia. Lilith aporta el arquetipo, el miedo nocturno también, la presencia que habita entre mundos. Brad aporta la realidad, la historia, la violencia, la oscuridad capaz de alimentar una leyenda. Y Stoker aporta la forma definitiva del vampiro,
la narrativa que convierte siglos de supersticiones, porque son supersticiones, en un mito moderno. Sin embargo, ninguno de ellos creó realmente al vampiro. ¿Por qué? Porque el vampiro nunca perteneció a una sola persona, ni a una sola cultura, ni a una sola época. Pertenece a algo más antiguo, a la necesidad humana, tú lo has dicho muy bien, de dar forma a sus miedos. Hace miles de años nuestros antepasados observaban la oscuridad y creían que algo podía estar esperándolos más allá de la luz de la hoguera. Hoy, hemos dicho, conocemos la biología, la medicina, la historia. Podemos pensar, o sabemos, alguien sabrá, que los vampiros no existen. Y sin embargo, seguimos contando historias sobre ellos. Seguimos regresando a ellos. Seguimos fascinados por ellos. Tal vez porque nunca hablaron realmente de monstruos. Tal vez siempre hablaron de nosotros mismos. Y quizá por eso, cuando cae la noche, su historia continúa. Qué bonito cierre, o sea, ha quedado perfecto. Pues Sí, querido Ángel, como siempre ha sido un placer tenerte aquí en bueno, el canal. Estoy honrado de que hayas venido a traernos estos conocimientos. La verdad que ha sido un recorrido, yo creo que muy intenso sí, por muy la intenso. figura del vampiro. Y pues solamente puedo decirte gracias. Nada, para mí ha sido un placer, tenía muchas ganas, se ha dilatado mucho en el tiempo, espero que no vuelva a pasar, no pasará por mi parte ni por la tuya, estoy también seguro. Y ha sido un placer hacer este recorrido, ya sabes que a mí, bueno, es un tema que me apasiona, como muchos otros. También quiero darte la enhorabuena por otra vez, por la labor que haces, por traernos el origen de la historia con Mesopotamia, etcétera, con todo lo que haces y hacernos ver que nada está inventado, todo tiene su origen Sí. y es algo que tenemos que conocer desde el principio y conocer estas historias que cuentas y conocer tu canal, que siempre estaré muy agradecido de volver. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues mira, pueden encontrar La Noche del Alquimista. Lo pueden encontrar en Spreaker Podcast. También me gustaría que, bueno, aparte de escucharlo, si puedo hacer un llamado a que me sigan y se suscriban. Bueno, está en la Spreaker Podcast, está en Amazon Music, está en Castbox y está en Spotify también, aparte de otras muchas más aplicaciones que bueno, Podchaser, muchas otras, pero esas digamos son las importantes: Spreaker Podcast, Castbox, Spotify y Amazon Music. Y bueno, ahí tienen todo el contenido que hago sobre historia, historia, leyendas, mitología, relatos originales. Y bueno, a ver si seguimos creando más contenido, que tengo muchas ganas. Y después de esto, pues más. Por supuesto que sí. Pues una vez más muchas gracias querido Ángel y a ti por seguirnos durante este rato. Espero que haya sido de tu grado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao.